Pero traigo una palabra sencillas como deben ser todas, de acuerdo a lo que Dios dice. Y bueno, esta palabra está basada en el libro de Salmos, es un texto muy conocido. Salmos capítulo 27, verso 12. Libro de Salmos capítulo 27, del verso 12 en adelante. Este Salmo 27 es muy conocido. Pero quiero fijar su atención y mi atención en el verso 12 en adelante. Y dice, Salmos capítulo 27, verso 12. 12, perdóname que a veces no se me entiende. 12. Ok, ahora sí. 12. Ok, ahora sí. Dice, no me entregues. ¿A quién? A la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos. ¿Y quiénes más? Y los que respiran crueldad. Mire este verso 13 y esta declaración tan maravillosa del salmista, que es donde vamos a estar meditando en esta mañana. ¿Qué dice el salmista? Hubiera que yo desmayado, sí que. Muy bien, quiero leerlo para los hermanos que están ahí en la transmisión y que no tienen Biblia. Vaya a buscar la Biblia, hermano. Okay. Pero mientras tanto lo leemos aquí. Dice el verso 13: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová, ¿dónde? En la tierra de los vivientes. Y mire el verso 14, dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y dice, sí, espera a Jehová. Amén. Bueno, he titulado esta meditación, veré su bondad aquí. Yo no sé si tú puedes decir eso. Veré su bondad aquí. Esta es una palabra que Dios trae con un propósito, con varios propósitos. Y uno de ellos es alentar y fortalecer tu corazón en medio de las pruebas, situaciones o circunstancias que puedes estar viviendo. Amén. Eso es lo que quiere hacer Dios. Otro aspecto muy importante es animarte a seguir esperando en Dios. Amén. Fortalecer tu confianza en la bondad de Dios. En estos tres propósitos he centrado esta meditación. Mire, es una palabra para aquellos que tal vez en estos días han querido tirar la toalla, que de pronto han dicho, no más, no más. Aquellos que sienten que pierden el aliento, que pierden las fuerzas. Aquellos que tal vez las cosas no les han salido como planearon a comienzo de año y hace unos días atrás, ¿cierto? Qué maravilloso se veía todo a comienzo de año, ¿cierto? Eso se veía maravilloso, hermano. El hermano veía las puertas de las empresas abiertas de una. Es más, se miraba con 3 o 4 o 5 posibilidades por allí. Resulta que ha avanzado el tiempo y nada. En ese tiempo de comienzo de año, el hermano hasta miraba a su mujer con un genio súper. Este es el año de mi esposa, este es el año en que va a ser glorioso. Pero resulta que van avanzando los días y las cosas como que no tanto. Quizás la esposa dijo, este es el año de mi esposo. Pero resulta que, bueno, todo sigue igual, es posible. Mire, estas cosas muchas veces decepcionan. Hay cosas negativas en nuestra vida que se han prolongado más de lo que nosotros esperábamos.
Amén. Y más de lo que nosotros deseamos. Qué difícil se torna la vida a veces. Amén. Esta es una palabra para aquellos que están enfrentando luchas que solo tú sabes la dureza de esas luchas. Que quizás hay personas a tu alrededor que se imaginan lo duro que puede ser para ti, pero que no pueden experimentar lo duro que es. Amén. Dios trae esa palabra. Y es una palabra para aquellas personas que están enfrentando esas luchas, pero esas luchas que solo tú sabes las cosas tan importantes que hay en juego en todo esto. Amén. Solo tú sabes las cosas tan importantes que hay en juego en esta situación. Así que la palabra, para alguien tiene que ser aquí además de mí. Amén. Y por eso la he titulado Veré su bondad aquí. Veré su bondad aquí. Mire, hay cosas que pueden llegar a debilitarnos, a querer hacernos desmayar. ¿Y qué es desmayar? Desmayar es perder el aliento, es perder la fuerza, es perder el impulso, es cesar de hacer algo. Prácticamente desmayar es quedar fuera de combate. Así solemos atravesar momentos en la vida. Hay muchas cosas que tienden a hacernos desmayar. Una de esas cosas, ¿cuáles puede ser, hermano? La escasez. La escasez. Usted dirá, para usted eso quizás no es tan importante porque quizás usted tiene lo básico o tiene de más. Pero si usted le pregunta al que está viviendo en escasez, hay momentos en que él dirá, estoy cansado de esto. Amén. Estoy cansado de no poder solucionar yo mis situaciones, que siempre me tenga que venir a ayudar a alguien más. Estoy cansado, no puedo más. Es más, yo no sé ni qué hacer. Amén. Esos son el tipo de cosas que hacen que la gente quiera desmayar. Digamos, usted dice, no, la escasez no, yo estoy bien. O sea, yo gano bien y al final de mes todo lo tengo solucionado. Pero hay del que vive esa situación de escasez. Amén. Situaciones, amados hermanos, como esos apuros económicos. Hay gente que siempre está apurada económicamente. O sea, pero esos son de otras iglesias, esos no son de aquí. O sea, yo lo digo, pero esos son de otras iglesias. Aleluya. Hermanos, una situación de enfermedad. El que está sano no puede entender lo que siente el que está enfermo. Hermano, esas situaciones a veces debilitan, hacen que una persona quiera desmayar, tirarlo todo. Amén. Suele suceder, pero quizás el que está sano no lo entiende y se pregunta, oye, pero tú ¿por qué estás así, esto y lo otro? Es que tú no entiendes. Es él, es ella quien lo está viviendo. Amén. Esas situaciones tienden a hacer desmayar a una persona. Hermano, esas enfermedades persistentes, el desempleo o la inestabilidad laboral. Hermano, es duro estar desempleado. Los que han experimentado eso aquí saben lo duro que es. Hermanos, esa necesidad familiar que no ha podido ser suplida. Eso es duro. Es duro. Amén. Tantas cosas. Esa parte de esos estudios que ahora mismo son inciertos, que no sabes qué vas a hacer, que inclusive ni siquiera sabes si vas a estudiar, o que si estudias este semestre no sabes qué vas a pasar con el otro. Amén. Hermanos, muchas cosas que se presentan en la vida. Ese matrimonio que, bueno, que casi siempre están de pistolera. Voy a exagerar. 2 días bien, 10 días mal. Amén. Amén. Le dije que iba a exagerar, hermano.
O sea, yo estoy exagerando. ¿Cómo, hermano? Los 2 días de la... Me parece que... Juan dice la Biblia, me parece que eres profeta. No te lo ha revelado carne y sangre. Es decir, que está mucho más grave en aquellos que les pagan mensual. Sí, como dijo acá la varona. Pero, hermanos, son cosas que tienden a hacer desmayar a una persona. ¿Usted cree que una persona en el hogar con las mismas situaciones y dice que este hombre no cambia, es el mismo, cambia 2 días, pero vuelve a lo mismo? Y de pronto dice la esposa, voy a llevárselo a su mamá, pero resulta que la mamá no lo va a recibir. Ya no hay quien lo reciba. Que no se aceptan devoluciones. No, ya como fue, ese problema es tuyo. Ese problema es tuyo. Hermano, y dice que pero es que ya me tiene cansada, dice la hermana. Me tiene cansada, es cansada. Aleluya. Por ahí alguien dijo que así es. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, ¿a qué voy? Que hay cosas que tienden a hacernos desmayar. O sea, no sé cuál es la suya, pero de verdad que hay cosas que tocan el alma, que tocan el corazón y que te debilitan y que nos debilitan. Amén. ¿Quién es el autor de este salmo? El autor de este salmo es David, el rey David. ¿Y qué nos muestra esto, hermanos? Que aún el hombre o la mujer más consagrada va a vivir momentos en que quiera tirar la toalla. Que esos momentos que nos debilitan le llegan a aquellos que aman a Dios. Porque tal vez usted dirá, pero Dios, pero si yo te amo, ¿por qué tengo que estar viviendo todas estas situaciones? Si yo te sirvo, si quiero agradarte, ¿por qué? Hermano, a los que aman a Dios también le ocurren situaciones y dificultades. Pero también a los que Dios ama. También a los que Dios ama hasta mueren, como sucedió con Lázaro. Y aquí el que amas está enfermo. Y no solo eso, sino que el que amas enfermó y murió. El Señor lo resucitó. Amén. Pero volvió a morir, lógicamente. Entonces, hermano, nos muestra esto, que las dificultades y que muchas veces ese desánimo es inclusive para hasta los más ungidos. Amén. Para aquellos que han matado gigantes y para aquellos que no matan ni una mosca. Amén. ¿Es eso así? Así es la situación. No importa cuántos leones u osos hayas enfrentado y hayas vencido, muchas veces el desaliento puede querer llegar a tu vida. Amén. ¿Y en qué época escribió David este salmo? Realmente es difícil saberlo porque la evidencia interna no es muy clara. Pero pudo ser en cualquier época de su vida, hermano. Y es que el desaliento puede llegar en cualquier época de nuestra vida. A veces usted ve jovencitos por allí y usted no sabe las luchas que ellos están enfrentando. A veces usted ve un adulto y no sabe el conflicto tan grande que hay en su corazón, lo que está pensando. Y que inclusive muchas veces esa persona no quisiera vivir, no quisiera seguir viviendo. Ha perdido el aliento. Por eso esta palabra en esta mañana, como les dije, ha sido titulada Veré su bondad aquí. Veré su bondad aquí. ¿Sabe por qué? Porque David dice, yo pude haber desmayado, pude haberme rendido. Él lo admite. Es decir, he tenido momentos de dificultad, he tenido momentos de desánimo. He podido rendirme, he podido darme por vencido. Pero lo que me mantiene en pie es que creo, que estoy seguro que veré la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Amén. Yo no sé si esa es tu seguridad, pero realmente
Lo que quiere el Señor es que nosotros nos apropiemos de eso. Es necesario, hermano, que nosotros tengamos una convicción en nuestra vida, en medio de la lucha, de la prueba que estás viviendo, sea cual sea. Por eso dice, veré su bondad. Y no está diciendo ahora que me muera, no, porque eso sería muy espiritual. Yo sé que en el cielo todo va a ser maravilloso, hermano, y en el cielo eso debe ser más maravilloso de lo que cualquiera de nosotros imagina. El cielo es descanso. Por eso algunas personas dicen que yo le encomendé al difunto que hablara con el Señor allá para que nos dé siempre para pagar la luz. Hermano, ¿tú crees que eso es descanso? Tú estás pendiente a lo que pasa acá. El Señor me hubiese dejado allá entonces. ¿Qué descanso es ese? ¿Usted pendiente de todo lo que pasa allá? No. Realmente, hermano, el salmista dice, veré tu bondad aquí. Él sabe que su Dios se manifestará aquí, en la situación que está viviendo. Amén. En lo que está atravesando, y lo hará de una manera eficaz. Amén. Eso es fe. Realmente lo que está declarando aquí el salmista. De no ser por eso, ya hubiese desmayado, me hubiese dejado llevar por el río, por decirlo de alguna manera. Dios quiere alentar vidas en esta mañana. Dios quiere alentar el corazón nuestro. Dios quiere decirnos una vez más, espérame, espérame, aliéntate, esfuérzate, espérame. Amén. El rey David, alguien que ya ha pasado por esas, viene y nos dice a nosotros hoy en el verso 14, aguarda. Él ya pasó por eso y nos dice, aguarda a Jehová. Nos dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y dice, sí, espera a Jehová. Amén. Aquí hay varias palabras que quise buscarle su significado en el original. Hermano, no es que yo sepa hebreo. Yo en la universidad vi hebreo y bueno, pasé bien, pero es que no voy a decir que aprendí hebreo. Hay herramientas para hebreo y para el griego. Y una de esas palabras que quise buscar fue veré. Cuando él dice veré, esa palabra en el hebreo es raá, sin H, raá, y significa aparecer, significa descubrir, significa entender y significa gustar. ¿Qué está diciendo el salmista aquí en su seguridad? Él está diciendo, yo sé que aunque no hay nada ahora mismo, mi respuesta aparecerá. Amén. Como cuando usted no ve nada, pero él tiene la seguridad de que esa respuesta no se sabe de dónde, no se sabe cómo, pero aparecerá. Amén. Tú ahora mismo quizás no sabes, ni siquiera te imaginas, que dices cuán complicado, cuán oscuro está todo esto. Pero cuando él dice, yo sé que veré, él dice, yo sé que aparecerá. Ahora mismo no hay nada, ahora mismo hay oscuridad, hay vacío, pero yo sé que mi respuesta aparecerá. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Aleluya. Además, este término dice descubrir y entender, porque es que a veces necesitamos entender qué es lo que está haciendo Dios, o descubrir lo que Él está haciendo. En el momento no lo entendemos, quizás lo entenderemos después, o no lo entenderemos nunca, pero de lo que sí podemos estar seguros es de su bondad. Amén. De su gran bondad. Y bondad precisamente es un término en hebreo que es tuv, larga, y que significa beneficio, que significa alegría y que significa bienestar. Usted tal vez ahora imagina, ¿será que hay bienestar para mí? Hermano, cuando por lo menos usted está atravesando una etapa de enfermedad que le duele, que las cosas no funcionan,
que a cada rato está el malestar ahí. Usted se pregunta, ¿será que hay beneficios? ¿Será que realmente hay bienestar para mí? Él está diciendo que su bondad se manifiesta en bienestar, en beneficio para usted y para mí. Amén. Es una realidad. Y hay una palabra que es esperar, que no nos gusta mucho, pero esa palabra esperar es kabá, con B corta, y significa aguardar, significa atar y significa ligar. ¿Qué nos está diciendo Dios aquí con esto, hermanos? Que cuando tú decides esperar en Él, cuando tú decides esperar en Él, lo que estás haciendo es esto. Bueno, voy a coger aquí a Juancho para no coger a... Es decir, me aferro. Pero me aferro fuerte. Me agarro fuerte. Me ligo a Él. Es decir, que para donde Él va, voy yo. Esto solo lo puedo hacer con Juan, ¿no? Es eso, hermanos. Es eso. Cuando tú decides esperar, es aferrarte. Donde Él va, ahí vas tú. Eso es esperar. Amén. Es lo que el salmista nos está diciendo. Y él nos dice, sí, espera. Espéralo. Aférrate, agárrate. Agárrate a Él. Y precisamente el punto que quiero desarrollar en esta mañana es por qué es seguro esperar en su bondad. Voy a dar algunas razones de la palabra de por qué es seguro esperar en su bondad. ¿Por qué David tenía esa esperanza tan segura en la bondad de Dios, en su carácter? Uno, porque la bondad de Dios es su esencia. Nosotros decimos, y la palabra dice, Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Es su esencia. Cuando decimos que Dios es bueno realmente, es porque Él es bueno. Cuando nosotros leemos en Jeremías capítulo 29, en el verso 11, ¿qué dice allí? ¿Cómo son los pensamientos? ¿Cómo son los planes de Dios para con nosotros? ¿Cómo son? Planes de bien y no de mal. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darnos ¿qué? Un futuro y una esperanza. Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. O sea, lo dice Él. Son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La Nueva Versión Internacional dice, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Dice, son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces, hermano, podemos confiar en ese Dios que tiene pensamientos de bien para nosotros. Otra cosa por la cual usted y yo podemos estar seguros de esperar en la bondad de Dios es porque nadie puede superar su bondad. O sea, nadie. No hay nadie que pueda superar la bondad de Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 7, verso 11. Mire este texto. Mire lo que dice aquí. Pues si ustedes aún siendo como malos, si ustedes aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que se la pidan, a los que la pidan? Hermanos, si usted y yo, que somos tan imperfectos, no quiero decir malos, pero que somos tan imperfectos, pero siempre queremos dar lo mejor a nuestros hijos, dice Jesús. Si esa es nuestra condición, hermanos, imperfectos, pecadores, gracias Omar, queremos dar lo mejor a nuestros hijos. ¿Cuánto más? Dice el Señor, yo soy diferente. ¿Quién es el único bueno? Es Él. ¿Cuánto más? Yo daré cosas buenas
a los que la pidan. O sea que cuando Dios te va a dar algo, Él no está pensando en darte, si es una cuestión económica, no estará pensando darte lo más económico para que le alcance, porque es que tiene unos niños en África que hay que darle también. No, cuando Él está pensando en darte, Él está pensando en lo mejor. Amén. Absolutamente en lo mejor. Y si hablamos de zapatos, algunos pensarán que lo mejor es el zapato de marca. No. Ok, ese zapato de marca, ¿no? No, que no me pagan la publicidad. Sí, el zapato de marca. Pero cuando Dios está pensando, inclusive hice una vez una reflexión sobre eso, cuando Dios está pensando en darte el mejor calzado, es aquel que sea el más cómodo para tus pies, que no te maltrate, que te dure, que te haga bien. Amén. Independiente de la marca. Y si ese zapato que te hace bien a ti, que es el que tú necesitas, vale todos los millones del mundo, te lo dará. Amén. Pero si vale 80, 70 o 60, ese es el que tú necesitas. Porque ¿qué haces con unos zapatos de 3 millones que te hacen daño a tus riñones? A veces no entendemos cómo actúa la bondad de Dios en nosotros. Amén. Pero si nosotros, siendo imperfectos, queremos darle lo mejor, ¿cuánto más el Señor? Es el Señor el que coloca el ejemplo. Mira, yo le doy cosas buenas a los que la pidan. Amén. Aquí hay un texto que, bueno, a mí descubrí algo que me impactó. Qué maravilloso es cuando nosotros podemos leer la Biblia siempre con expectación. Lo que pasa es que a veces leemos la Biblia por encimita, porque es que ya yo pasé por ahí. Y cuando leemos la Biblia así de esa manera, nos perdemos de unos grandes detalles y también seguimos cometiendo errores que hemos cometido durante mucho tiempo. Creer que la historia dice algo que no lo dice así. Que no lo dice así. Por eso que es maravilloso. Yo estoy leyendo libros históricos a la par con ustedes. Y yo voy buscando los detalles. Y hermano, y hay cosas que me maravillan. Oye, esto era así. Y yo creí que era de otra manera. Y lo han predicado así, pero no era así. Y yo creía que era así. Bueno, quiero hablar de este texto en el cual descubrí algo que para mí, bueno, que es sencillo, pero que para mí es impactante. Mateo capítulo 5, verso 45. Hablando de la bondad de Dios. Quiero que lo podamos proyectar acá. Yo lo tengo acá también. Es cuando Dios nos exhorta a amar a nuestros enemigos, a bendecir a los que nos maldicen. Pero dice aquí en Mateo 5:45, dice para que sean hijos de su Padre que está ¿dónde? En el cielo. Ah, ok. Él hace que ¿qué? Sobre los malos y buenos. Y que llueva sobre quién? Justos e injustos. Mira, ¿no es bueno Dios? Pero algo que descubrí allí que me impactaba bueno, ya le digo qué es eso. Y bueno, vamos a suponer que eran unos hermanos mexicanos, ¿no? Unos hermanos mexicanos. Hermanos mexicanos de la palabra de Dios. Y el uno le dice al otro, órale Fermín. Hermano Fermín. Resulta que estaba leyendo la Biblia, pues. Y le dice el hermano Fermín, pues órale Tiberio, ya era hora. Digo que son mexicanos para que nadie aquí se la vaya a coger para él o para ella. Dice, órale Tiberio, ya era hora. No, pero Fermín, es que he descubierto algo maravilloso, Fermín. Pues mira ese texto de Mateo 5:45. Que dice que Dios, ¿qué? Hace salir el sol y hace llover sobre los buenos y los malos.
¿O sí, Fermín? Parece que eso es natural. No, Fermín, pero lo que pasa es que dice primero que hace salir el sol sobre los malos, coloca a los malos primero, Fermín. Órale, Tiberio. ¿Sí dice así, Tiberio? Ahí está, los malos primero. ¿Sí se había dado cuenta de ese detalle? Sí, hace que el sol salga, hace su sol, que salga su sol sobre malos y buenos. Coloca a los malos primero y a los buenos después. ¿Qué le pasa a Dios? Eso. Gracias, mamá. No te la ha revelado, Oscar. Debería ser lo contrario. Primero, ¿quiénes? Los buenos y después los malos. ¿Será que Dios ama más a los malos que a los buenos? Y el hermano Tiberio, que es muy sabio, pues no, Fermín. Mira lo que dice acá, ¿eh? Aquí, y que lleva. Y que lleva. Es que el hermano tenía así problemas como de la vista. Y que lluevas sobre ¿quiénes? Justos e injustos. Mira, los justos están primero. ¿Qué quiere decir, hermanos, con esto? Dios es bueno con todos. Amén. ¿Cuántos alaban al que vive? Hermano, es la seguridad que podemos tener. Ese Dios que hace, hermanos, que salga el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, es un Dios, es bueno, y es bueno en gran manera. Por eso David tenía esa seguridad, por eso él dijo: veré su bondad aquí. Por difícil que sea la situación que estamos viviendo, debemos tener esa seguridad. David esperaba en la bondad de Dios. David no tanto esperaba en una respuesta, sino que esperaba en el carácter de un Dios bueno, realmente bueno. Yo estoy seguro, si por un momentico usted lo colocaran en el lugar de Dios, bueno, no voy a hablar de usted, bueno, o qué tal que a mí me dieran esa ganga de estar un momentico, unos minutos, o a usted en el lugar de Dios. ¿Qué pasaría con ese texto? ¿Usted haría llover o haría salir el sol sobre ambos? ¿O qué haría? Y de pronto usted lee las noticias. Por ahí los malos andan robando, andan haciendo de las suyas, andan asesinando. Los malos están más malos cada vez. Vamos, eres Dios y te toca tomar esta decisión sencillita. ¿Sobre quién harías llover? ¿Sobre quién? Sobre los buenos, ¿cierto? Y sobre los buenos harías salir el sol también. Pero para los demás, tinieblas. Y si les hago salir el sol, se les aumenta un poquitico. Sí, una temperatura para los buenos, otra temperatura para los malos, por allá en el extremo. Para los malos, para adelantarles el lago de fuego aquí. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es bueno con todos. Cuanto más contigo, que eres su hijo, su hija, que te ama. Amén. Mire, este es un pasaje
maravilloso en Lucas 6:35, porque nos dice que Dios es benigno para con los ingratos y los malos. Hermano, una persona ingrata, ¿cómo la trata usted? Una persona que es desagradecida, hermano, es una persona que usted ya no más contigo. No más. ¿Por qué? Porque eres un ingrato, ingrata, el peor de los males, es la ingratitud. Fuera contigo, ya no más. Pero ¿qué dice Dios? Aún Él es bueno, es benigno, les hace bien a los ingratos y a los malos. Hermano, ¿cómo no puedes esperar, o cómo no podemos esperar nosotros aferrarnos a la bondad de Dios? Amén. Pero el salmista también nos dice, en el Salmo 34, 8 y 9 dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Y dice: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Amén. Ese es el Salmo 34, versos 8 y 9, si no me equivoqué. Ese es el Salmo 34. Ahora bien, hermanos, ¿qué nos dice Dios a través de David? Un hombre que ha estado en angustia. Realmente, cuando usted lee el Salmo 27, usted se da cuenta que la situación que está viviendo David es dura. Es dura contra sus enemigos contra él. Pero él que ha experimentado esto, lo que nos dice es: espera a tu Dios. Carlos, espera a tu Dios. Allí puedes colocar tu nombre. David, desde las páginas del Salmo 27, saca sus brazos, nos hace todas las señas posibles y coloca tu nombre en su boca y te dice, cualquiera que sea tu nombre: espera a tu Dios, espéralo. Aférrate a Él, lígate a Él. Lígate a Él. Hay cosas que tú estabas esperando pero que no llegan. Pero eso te dice: espera a tu Dios. Espéralo. Espéralo. Amén. Tal vez no será de la forma como tú crees, como tú piensas, pero lo más grande es que, la más grande certeza es que Dios responderá, que Dios vendrá en el momento más oportuno para ti, para mí. Es decir, el salmista nos está diciendo: espera. Es algo que no nos agrada, hermano. Esperar no es fácil. Esperar es complicado. Y sobre todo cuando hay cosas tan importantes como las que tú estás experimentando ahora, como esas cosas que están en juego ahora. Pero Él te dice: sí, espera, sí, espera. Amén. Amén. Veré su bondad aquí. Veremos su bondad aquí. Tal vez ahora mismo en tu mente y en mi mente se acercan tantos panoramas, los panoramas de todas las dificultades que estamos viviendo y lo difícil que ha sido y lo difícil que puede ser. Pero Él te dice: sí, espéralo. Veremos su bondad aquí. Y esperar hay que hacerlo con paciencia. Siempre recuerdo esta frase, que Dios no anda deprisa, pero siempre llega a tiempo. Siempre. Esperarle con paciencia. El Salmo capítulo 40, los versos del 1 al 3 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar ¿de dónde? Del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, y puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán
en Jehová.